me voy a presentar, porque paso hasta el vídeo ya de presentación, y vamos a empezar directamente con los pensamientos recurrentes. ¿Qué pensáis vosotros? Lo voy a hacer un poco interactivo también. ¿Qué pensáis vosotros que son los pensamientos recurrentes? Los que se te vienen a la cabeza y no paran, puedes quitar. Y no los puedes quitar, efectivamente. Mira, en eso voy a hacer una introducción acerca de, también eso pasa con la música. Pero la música tiene ciertas áreas del cerebro, que son un montón las que intervienen. En la música muchas veces nos pasa con una canción que se mete y tititín, tititín. Yo me acuerdo que tuve años una canción metida que era la de una que salió, la primera persona trans que se presentó en Eurovisión, creo que encima era iraní, luego no podía volver al país, y era viva la vida, viva Victoria, Afrodita, y era así. Bueno, pues a mí se me metió la musiquilla esa y no la pude quitar. Pues esto es igual, es un pensamiento recurrente pero musical. La diferencia es que entran unas partes del cerebro en las áreas musicales y la lingüística trabajan otras. Entonces, este gusano musical solamente se puede retirar de la cabeza. ¿Cómo lo retiraríais? Una canción que se os mete todo el rato con otra, ¿no? Una mancha de mora, quita otra mora. No. Otra, a ver. Va por ahí, repitiéndola, cantándola y desaparece inmediatamente. En los pensamientos recurrentes no es igual. En los pensamientos recurrentes puedes entrar en TOC con ellos. El pensamiento recurrente hay que evitarlo. Vale, pues vamos a empezar con un esquema. Cuando nosotros tenemos pensamientos recurrentes, todo nuestro cuerpo, no solamente en el plano cerebral, sino también nuestro cuerpo responde y la forma de actuar también responde. Les voy a hacer el esquema, que es, algunos lo conoceréis, el pienso, siento, actúo. Entonces, cada una de estas áreas es el pienso, el área cognitiva. Vamos a trabajar sobre todo todos nuestros pensamientos, el área cognitiva. En el siento, el área fisiológica, y en el actúo, el plano motor, lo que hago. Vale, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo con el coworking que tenemos aquí, que es en el centro que estamos utilizando para hacer los talleres. Entonces, yo ahora mismo, también la forma como mi cabeza va a utilizar esos pensamientos recurrentes va a depender también de mi experiencia, del conocimiento del centro, de la gente, del contexto en el que estoy. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy aquí sola, trabajando o adelantándome el taller porque lo tendría que dar, ¿no? Y estoy sola, y oigo un golpe, un ruido por allí. ¿Cómo creéis que yo voy a reaccionar? Alterada, asustada. ¿Lo ves? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar mientras estoy aquí en mi cabeza? ¿Qué empieza a disparar? ¿Que puede pasar algo? ¿Que puede pasar algo? ¿Qué más? Soltar pensamientos. ¿Qué puede ver? Pasa. Voy a mirar. Espérate. Vale, ese me lo guardo. Guárdatela. Más pensamientos. Pues voy a ir a una ventana abierta. Hay una ventana abierta. Otro. Están entrando a robar. Están entrando a robar. Vale. Entonces, imaginaros que me cojo con el de están entrando a robar. Vale. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a entrar a robar. Si entran a robar, yo ya pienso, hay un ladrón, va a venir a por mí, me va a matar, va a cogerme mi móvil. Dios mío, ¿por dónde puedo salir? ¿Dónde están las puertas? Una cruce de pensamientos. ¿Sabéis cuántos pensamientos puedo tener en menos de un minuto? Si estoy alterada, pues a lo mejor, ¿cuántos puedo tener? ¿Cuántos? 50 o 100. Y 500. En cuestión de un minuto, porque yo estoy máximamente preocupada. Vale, entonces, mi base fisiológica, si yo tengo miedo, ¿qué empezará el corazón a hacer? Taquicardias. Se va a elevar la velocidad del corazón. Se va a elevar la velocidad del corazón porque necesito sacar la sangre que está concentrada sobre todo en mi tronco, la va a sacar a las extremidades y a la cabeza. ¿Por qué a las extremidades y a la cabeza? Por si tengo que salir corriendo. Por si tengo que salir corriendo, efectivamente. O las manos, por si tengo que defenderme. Exactamente. ¿Y a la cabeza por qué? Para poder pensar. Entonces la máxima energía. Cuando hacemos la digestión, cuando comemos, se va toda la sangre al estómago. Por eso muchas veces los cortes de digestión en la playa, porque hay que enfriar el estómago, hay que ir enfriándolo para que se nivele con toda la temperatura corporal. Entonces no tendrías
un corte de digestión, pero si no, sí que lo hace. Entonces, altera también mi circulación, la sangre se va hacia afuera y me estoy preparada. Entonces, todo el sistema también hormonal empieza a dispararse. Lo que es adrenalina, testosterona, todo. Y sobre todo la parte del hígado, del páncreas, que empiezan a segregar ahí al máximo, sobre todo para que yo esté alterada y me pueda proteger. Entonces, y de plano motor, ¿qué puedo hacer? Si yo de repente oigo un ruido, ¡un ladrón! Y estoy ya de los nervios, ¿cómo creéis que puedo actuar? Llamando. Una puede ser llamando a la policía, salir corriendo por la puerta. ¿Qué más puedo hacer? Si soy valiente. Intentar defenderte. Y me voy a buscarlo. Sí. Ir a por la persona. ¿Veis? Puedo tener distintas formas de actuar. ¿Creéis que voy a actuar igual? ¿Ante el mismo golpe? No. ¿Por qué? Porque estamos acompañados. Lo primero, porque estamos acompañados. Entonces sé digo, que si veo un ladrón, entre todos nos lo cargamos. Segundo, porque si dan un golpe, la interpretación que yo puedo hacer es diferente. ¿Por qué? Porque los dueños están aquí. La directora del centro está aquí. Y si al oír un golpe ella nos ha alterado, yo digo, aquí no ha pasado nada. Porque ella conoce el sonido, el ruido es familiar y sabe que puede ser una puerta, o sabe como nosotros por la noche los ruiditos de los muebles o de las paredes cuando se dilatan. Entonces no es un ladrón, sabemos que es el armario. Mi madre ahora tiene una chica, se rompió la cadera y tiene una chica y los primeros días era, está entrando alguien, está entrando por los... Claro, porque no conoce los ruidos de la casa por la noche. Y mi madre iba y en el sofá, que no pasa nada, que no entra nadie. Es que va a entrar alguien, que no sube, que no entra nadie. Entonces, ¿veis cómo el contexto también va a hacer que nosotros utilicemos el pensamiento de una manera u otra? Vale, entonces, voy aquí, sigo con esta línea. ¿Cuántos pensamientos, cuántos pensamientos creemos que tenemos al cabo del día? Juan Pablo, ¿cuántos? Dímelo, a ver si te acuerdas. Pues en un segundo te pueden disparar 200.000. En un día, tírale, 60.000 pensamientos. 60.000 pensamientos al cabo del día. Esto en condiciones normales. Si estamos estresados, ¿qué va a pasar? Multiplícalo por 10, por 100 o por 1000. Imagínate el motor como está. Es como estar en un coche, metido en el coche, acelerando todo el día. Claro, estás acelerando, si yo acelero es para salir y funcionar con el coche. Si lo tengo parado y lo sigo acelerando, ¿qué me va a pasar? Que lo voy a fundir. Y con el cerebro pasa lo mismo. Entonces, de estos pensamientos, si son 60.000, ¿cuántos se repiten al día siguiente? 59.999. Prácticamente llevamos siempre los mismos líos en la cabeza. Los mismos líos. Claro, la cabeza también está cansada siempre de lo mismo. Vale, esto para que lo tengáis en cuenta. Los estudios dicen que la cabeza no para nunca. Así que hubo unos años, cuando los Hare Krishna y todo esto que estaban muy potenciados, hubo uno que sí que intentó hacer, no sé si estuvo 3 o 4 meses de meditación, sin comer ni beber nada. Claro, ellos bajan los niveles de latidos de corazón, el pienso lo tienen que anular por completo, pero no llega a estar anulado, nunca. Siguen disparándose también pensamientos. Y tiene que bajar la base fisiológica al mínimo para que haga el mínimo gasto energético y para apenas moverse, para poder controlar esto. Y esto creo que lo llegó, según decía, llegó a estar unos minutos sin pensar, pero no está comprobado tampoco, Entonces, esto siempre está. Los pensamientos recurrentes siempre los vamos a tener encima. Entonces, ¿por qué pasa lo de los pensamientos recurrentes? ¿Por qué lo tenemos? No entienden los científicos el por qué el pensamiento recurrente, el pensamiento recurrente lo tenemos en la cabeza. Entonces, si se supone que esta es mi cabeza, la cabeza no para de pensar de forma activa. Voy a coger el vaso, voy a beber, lo vuelvo a soltar, todo eso te va dando las indicaciones. Estos son los pensamientos de forma consciente, pero luego no sabemos por qué el cerebro siempre está pensando por la parte de arriba. Siempre. Y esto es lo que llamamos las metacogniciones. O sea, las metacogniciones son los pensamientos de los pensamientos. Entonces, estos van por libre. En psicología se le llama metacogniciones, y a nivel de calle, la loca de la casa. Porque la loca de la casa lleva su ritmo y no hay que hacerle caso.
Por ejemplo, los orientales, sobre todo chinos, japoneses y todo esto, te dicen que tú no atiendas a tus pensamientos, tú tienes que atender a tu cuerpo, al mensaje que te da tu cuerpo. El cuerpo somatiza y con el cuerpo, si te dices dónde te duele, te diré qué problema tienes que resolver. ¿Eso lo conocíais? Por ejemplo, la parte frontal. La parte frontal de la cabeza, la frente, son las dudas. Es que son los chakras, exactamente. La parte de atrás, aquí, cuando aprieta, que muchas veces nos da como un pinchazo, es la presión arterial. Esto es un disgusto. En el hombro izquierdo, la madre. Cuando son los dos hombros, son los efectos colaterales, o sea, los sufrimientos de otras personas que nos están haciendo daño. La rodilla, yo voy diciendo los míos. La rodilla izquierda estuvieron a punto de operarme. Entonces, sí, por la rodilla izquierda, porque la rodilla izquierda es ir en contra del sistema. El sistema está establecido y es muy difícil romperlo. Entonces, yo iba en antisistema total. Pues estuvieron a punto de operarme. El médico me dio un año para prepararlo, engordar las piernas, hacer deporte. Bueno, ya no me operan y yo sigo haciendo deporte igual, ¿sabes? Entonces, dolores de estómago, lo que no dijeron. O sea, están todos relacionados. Hay un japonés que es que no, bueno, es que no lo veo, es imposible pronunciarlo, me da vergüenza. ¿Eh? En la garganta, pues lo que callas. Lo que callas. Y no te atreves a decir por prudente, por no hacer daño, por 20.000 cosas o porque son secretos. Esto es la garganta. Una amiga mía le pasó eso, le pregunté, siempre estaba fónica, y un día en bromas, en el flamenco, ahí en Orihuela, le digo, ¿qué callas? ¿Qué callas? Con la broma. A la semana y media me viene y me dice, tengo que decirte una cosa, y dice, que me quiero divorciar. Y no se atrevía a decírselo a nadie. Y entonces, bueno, a través de ahí se lanzó. Los problemas de ojo, ¿no os pasa muchas veces cuando tenéis estrés que va como la visión más borrosa? O sea, como falta de visión, lo que la vista no quiere ver. Los dolores a mí me pasó con la garganta, yo no solamente las afonías, por ejemplo, el síndrome de quemado, la sensación de tener también como un garbanzo en la garganta, que no... Efectivamente, pero eso ya es otra cosa, ya no es laringe, eso es otra cosa que también tendríamos que verlo. Entonces, todo está somatizado en el cuerpo. Entonces, si yo sé lo que me duele, ya sé lo que tengo que trabajar a nivel mental. El cuerpo es todo un mundo, ¿eh? Entonces, me voy aquí, me voy otra vez a lo de los pensamientos. Todos esos pensamientos recurrentes, los 60.000 pensamientos, los llevamos todo el día dando danzas. Entonces, si yo tengo mi cerebro, este es más o menos mi cerebro, no podemos dejar, porque en el momento que en el cerebro estamos dejando que estos pensamientos, esos 60.000 pensamientos vayan por libre, al final nosotros ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por los pensamientos. Los pensamientos nos gobiernan y nosotros tenemos que hacer lo contrario, gobernar a los pensamientos, como si fueran nuestros hijos a los que reñimos, el perrico que queremos que nos obedezca o educarlo, por los pensamientos igual. Es muy complicado, es bastante complicado, lo del calmar los pensamientos. Cuanto más ansiedad tengamos, más producción de pensamientos. Entonces, por eso, en muchos se utilizan las técnicas de bajar el nivel fisiológico. Si bajo el nivel fisiológico con yoga, con deporte, con un paseo que vuelve otra vez a producir serotonina, que es la hormona que te produce mejor estado de ánimo, entonces un paseo te puede servir también a lo que es regularizar la base fisiológica y equilibrarlo, exactamente, y entonces controlar esta parte. Entonces, todo se tiene que controlar. Mira, el Punset, Eduardo Punset, que a mí me encanta, ya murió. Eduardo Punset hacía un programa de redes. ¿Lo conocíais, el programa de redes? Lo de va en la 2. Los domingos en la 2, exactamente. Entonces, ya lo quitaron porque no había audiencia. Y estas cosas. Página 3, página 2 creo que también la han quitado porque no hay audiencia. Vamos, los programas de la 2 se van cayendo porque no hay audiencia. Entonces, bueno, este señor era divulgador científico, que hacía entrevistas a especialistas. Él no se vendía como ahora en internet, que todo el mundo copia y pega y dan las charlas como si fueran suyas. No, nosotros somos copia y pega. Somos divulgadores del científico. Entonces, este le decía, ahora veréis, le dice... le está haciendo Punset una pregunta al neurólogo y entonces le dice,
Si yo entonces, usted dice entonces que los pensamientos afectan a mi estado de ánimo. Y entonces dice, y puede ser también que mi estado de ánimo también repercuta con los pensamientos. Por ejemplo, le dice él, ponte un boli en la boca. Entonces se pone un boli en la boca. Llego con el boli y entonces dice, quítatelo. Y lo quito. ¿Qué se supone que estoy haciendo? Sonreír. Entonces, mi cabeza, ¿qué cree? Que estoy feliz. ¿Qué empieza a segregar? Serotonina. Fijaros hasta qué punto el cuerpo también es indicio. Ahora verás. Entonces, si yo, por ejemplo, hay veces que dices, usted, me levanto un día y estoy como de mala leche. Vale, eso pueden ser por recuerdos. Ahora verás. Si yo el cuerpo también, el hecho de que yo tenga una postura, ahora verás. Emilio Duro es un conferenciante que, bueno, que también va dando charlas por ahí. Emilio Duro, por ejemplo, se prepara antes de que haga la conferencia y se prepara haciendo este gesto. Primero sube, no sé si lo hace 21 veces, que sube los talones, y los hace 21 veces. Y entonces activa el sistema linfático. Fíjate, mientras lo están presentando, apenas se nota. Y luego, mirad cómo tengo los brazos. Vale. Intentad poneros vuestros brazos así, pues que estáis sentados, no, lo hago yo. Estáis sentados y no vais a poder. Mi brazo está detrás, ¿no? Vale, mi boca ¿cómo está? ¿Triste o alegre? ¿O normalita, alegre? ¿Cómo la veis? Relajado. Estoy enfadada, relajada, normal. Vale, voy a intentar ponerme seria. Poner cara de mala leche. No puedo. No me permite. Las manos atrás. Y la postura erguida. Entonces, obligatoriamente me obliga a estar sonriendo o a no estar seria. Si yo no estoy seria, mi cuerpo no está serio, la cabeza que piensa que estoy feliz, que segrega serotonina. Entonces, hasta la postura corporal es necesario. Cuando vayáis por la calle, los cristales, la postura recta, los hombros hacia atrás, ¿vale? Para mantenerlo. Estiro hacia atrás, la cara también se estira y la sonrisa se marca. Fijaos hasta qué punto la base fisiológica la modificamos y se puede modificar también la base cognitiva. Si yo estoy de los nervios, que noto el estómago, me hago una técnica de relajación, lo bajo el nivel y entonces mi pensamiento ya no lo nota como amenaza. ¿Sabéis de dónde vienen, sobre todo, las amenazas del cerebro? El por qué siempre tiene miedo y siempre nos lleva a lo negativo. ¿Se dais cuenta? Cuando entras a un puesto de trabajo, tú entras a la oficina y ya está mi jefe, os habrá notado que vengo tarde, mira aquella, qué pinta que lleva, está seguro que me va. ¿Os dais cuenta que es lo primero que llega a la oficina y es lo negativo? ¿Es lo negativo? Todo. Entonces hay que hacer una lucha como si fuese ahí de pulso, al pensamiento. Y entonces, igual que la mente te ha inducido a irte a los infiernos al Averno, directamente levántate. Y corrígete esos pensamientos, corrígetelos. Me voy a ir al origen de por qué creéis, de dónde viene esta amenaza que el ser humano tiene siempre. Eso me lo voy a apartar también. Os lo voy a explicar. En el hombre nosotros venimos de la prehistoria, los hombres de las cavernas, ¿no? Se supone que hemos ido evolucionando y venimos a través de ellos. Entonces, el hombre de las cavernas, ¿qué miedo podía tener este hombre? O la mujer, porque no era siempre la mujer el hombre que cazaba, la mujer también. En mi anterior conferencia lo podéis ver que la mujer cazaba. ¿Qué miedo podían tener estas personas? A los animales. ¿Y qué miedo, efectivamente, y qué daño le podía provocar o le podía producir a una mujer o un hombre los animales? Matarlos. Entonces, claro, la reacción es un oso, un león, que viene a matarme, ¿veis? Entonces, la base fisiológica de este hombre de la prehistoria se activa como al 1000 por hora. O sea, se activa porque o te mato o me matas. Entonces, aquí sí que tengo que desarrollar un sistema, la base fisiológica alterada al máximo para poder defenderme. Y luego utilizar el actúo es o me voy a matarlo o salgo corriendo y huyo de él. Entonces, esto se mantiene muy activo. Entonces, nosotros, ¿pero por qué? Porque en su pensamiento está que me matan, o sea, lo que hay es muy dañino. Entonces, esto está muy alterado, el motor y la base fisiológica. Nosotros hemos evolucionado de ellos, nuestro cerebro ha ido evolucionando,
pero no ha evolucionado, ahora veréis, sino por capas. Nosotros primero, tipo reptil, cuando nosotros no hemos evolucionado todavía personas, teníamos nuestro cerebrico, por decirlo de alguna manera, que era rectilíneo. Y este cerebro rectilíneo únicamente accedía a lo que era comer y procrearse, poco más. Entonces, este cerebro que era primitivo, muy primitivo, se va desarrollando. Pero fijaos que el cerebro no se desarrolla ampliando a lo mejor y haciéndolo mejor o más grande. No lo hace así. Mi cerebro primitivo, en vez de desarrollarse y hacerse más grande, se crea otro cerebro encima, por decirlo de alguna manera. Lo explico muy mal, lo digo por si alguna vez lo escucha algún médico o algún neurólogo, que sí, está muy mal explicado, pero bueno, es para entendernos. El segundo, donde aquí ya no solamente van a trabajar lo que es la funcionalidad de buscar comida y procrearme, pero aquí ya empieza a utilizar otras funciones. Por ejemplo, aprender que si me caigo me hago daño, que si me acerco allí me muero, ya no solamente dos funciones, empieza a ampliarse más. Y este cerebro que se queda corto porque no hay ni emociones ni sensaciones, entonces se vuelve a crear otro encima, que es ya el nuestro más moderno, con sensaciones, con emociones, ¿vale? Donde ya metemos ya las gestiones emocionales. Está en tres partes, si os dais cuenta. Entonces, cuando el primitivo actuaba con pero nosotros hemos evolucionado y ya actuamos con esta parte. ¿Qué pasa muchas veces cuando salimos a la calle y a lo mejor nos pita un coche? ¡Ah! ¿Cómo ¿A qué responde? O te maulla un gato debajo de un coche y sale, pero el susto que te llevas no es normal. O un ruido en la habitación. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos con una base fisiológica y actuamos pero porque hay directamente una utilización de este cerebro primitivo. No se utilizan los otros. El de razonamiento, de decir, podría ser una ventana que se ha dejado Noelia abierta y voy a comprobarlo. Por ahí no puede entrar nadie. En vez de reflexionar y estar más tranquilos, actuamos directamente con el primitivo. ¡Pumba! Exactamente, directamente con el primitivo. Y eso es lo que no ha evolucionado desde los primitivos, desde la prehistoria, de los cavernícolas hasta nosotros hoy en día. No hemos evolucionado lo que es el cerebro, pero el estrés seguimos manteniendo el mismo. Entonces, esto, para que vayamos completando, 60.000 pensamientos al cabo del día que se pueden multiplicar. Esto hay que empezar a controlarlo. No podemos dejar que la doca de la casa funcione de forma libre. Esto tiene unos efectos en nuestra base fisiológica, en todo nuestro cuerpo, incluso en el plano motor. Por ejemplo, en los fumadores, ¿dónde lo meteríais? El acto de fumar. ¿En pensamiento, en siento o en actúo? En actúo. Comer mucho, comer poco. Estas son respuestas también de nuestro estrés. Cuanto más pensamientos tengamos, más estrés vamos a tener. ¿El estrés es bueno o es malo? Malo. El estrés es bueno. El estrés es bueno. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque el estrés me prepara. ¿Para qué? Si tengo mañana un examen de a lo mejor de carnet de conducir, si tengo que hacer mañana una conferencia, si tengo que esperar Entonces, el estrés me mantiene en alerta para hacer las cosas. Exactamente, activa. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya me he examinado, existe un residuo todavía de estrés que va bajando poco a poco. Por eso mucha gente me dice, parece que estoy más nerviosa después de haber hecho el examen que en el momento del examen. Digo, no estás más nerviosa, estás más cansada de haber aguantado durante mucho tiempo unos niveles de estrés para estar preparada para atender o para tener a mi bebé. ¿Me entiendes? Puedo estar también pensando, madre mía, ya viene el sábado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a dejar los críos? Es decir, todo eso se mueve. Entonces, esto hay que empezar también a ir parándolo un poquito, porque los niveles de estrés, una vez que ha sucedido ya el examen, tiene que aprender a bajar. Pero si no aprendemos a bajarlos, esos se mantienen en esta línea alta. Y entonces ese estrés se van a unir más estreses porque la vida son más cosas. Y vamos a llevar una mochila encima de estrés bestial. Y hay que aprender a bajarlo. Si el estrés no se baja, entonces sí que sigue una línea continuada durante el tiempo. Entonces el estrés empieza a hacer su daño ya no solamente en la cabeza, a nivel cognitivo, muy hiperactivos. ¿No os dais cuenta muchas veces cuando estáis en casa? Voy para acá.
ahora cojo una escoba, dejo esto, y parece que estamos en 20.000 cosas a la vez porque queremos abarcarlo todo. ¿Por qué? Porque aquí nuestro pensamiento ya empieza a estar disperso, pues llevamos muchos pensamientos recurrentes y esto hay que aprender a pararlo. Esto hay que aprender a pararlo. Entonces, a ver que no se me escape nada más. Vale, siento y actúo. Vale, entonces, el resumen que os hago ahora mismo, el de los pensamientos recurrentes. Vuelvo arriba a las metacogniciones. No sabemos por qué, es que no se sabe por qué, pero la mente humana tiene un problema, que es en el momento que, por ejemplo, esto pensad que es la cabeza vuestra. Y aquí van la memoria, por decirlo de alguna manera, y aquí van recogido todo lo que nosotros vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Entonces, una película que he visto, una serie, algo que me han contado, experiencia de mi vida, las cosas que he aprendido en el colegio, lo que me han dicho o he leído, es decir, todo va aquí. Y la mente no distingue si esto es de una película o es de mi vida. Para ella es todo lo mismo, ¿eh? Para ella es todo lo mismo. Todos los recuerdos están en la misma caja. Y entonces, ¿qué hace la mente en esas metacogniciones? Que está todo el tiempo moviéndolas porque como las ha mezclado, los lleva todo junto. Y esto está todo el tiempo dando vueltas. Entonces, no se sabe por qué, pero... Ahí está la velita. Pero la mente humana cuando abre por ejemplo, yo tengo un problema y entonces en ese problema surge un pensamiento, madre mía, que mañana tengo que hacer tal cosa, vale, pues la mente no se puede estar quieta. Y entonces, en un pensamiento solo, la mente no quiere estar este pensamiento solo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿sabéis lo que empieza a hacer? Empieza a utilizar del cajón de memoria, empieza a coger todos aquellos pensamientos que se parezcan a mi preocupación. Y entonces empieza a agarrar todos los pensamientos que puedan estar relacionados o parecidos al pensamiento inicial. Y aquí puedo ir engordando con todos los pensamientos que sean parecidos al mismo, ya sea real, visto, contado de una película, y la mente tiende a hacerlo con un guión tan perfecto que nos lo llegamos a creer. Y ya están aquí los pensamientos recurrentes. Entonces, un solo pensamiento, uno solo, ahora veréis, un solo pensamiento, como no puede estar solo, va a recurrir a la caja de la memoria. Y aquí, en esta caja de la memoria, uno solo pensamiento, ya entramos en el bucle. Y esto hay que aprender a pararlo. La mente humana no se sabe, hay algunos vídeos en internet que lo explican, sobre todo en los vídeos de Disney, que parece de Walt Disney, hay muchos vídeos que explican muchas cosas de psicología. Yo oí también una escuela francesa, Gobelis, creo que, Gobelin, que también hace muchos vídeos infantiles que explican esto. Entonces, un solo pensamiento me va a coger de mi bolsa de la memoria todos los demás pensamientos y los va a meter ahí, en esa rueda, y ya no va a parar. Entonces, ¿sabéis lo que puede tardar solamente con que yo tenga un pensamiento que empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y este tiene una duración de 1 minuto y 30 segundos, esto ya se ha quedado grabado en la cabeza como pensamiento recurrente y lo vamos a tener un montón de días. Lo vamos a tener tipo, no es trauma, pero sí como molesto. En 1 minuto y medio. Aquí tenéis ahora mismo una estrategia para poder cortarlo. O sea, es decir, no llegar al minuto y medio. Por ejemplo, si yo tengo ahora mismo una preocupación de mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana, que no se me olvide el móvil ponerlo y cuando lo oiga que no lo apague y que me levante, no vaya a ser porque yo soy de apagarlo, sigo durmiendo y sigo durmiendo, me ha pasado alguna vez. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tendré yo que hacer para que no entre en bucle? ¿Qué creéis que tengo que hacer? Ponerte ya el despertador. ¿Cómo? Ponerte ya el despertador. Ponerme ya el despertador, efectivamente. Pero si mi preocupación va, muy bien, si mi preocupación va a que, ¿y si cuando me levante lo apago y sigo durmiendo? Doble alarma. Y escucha, y me he llegado a poner 3 despertadores en el pasillo y en el suelo, y me he levantado, lo he apagado y me he vuelto a la cama.
Eso lo llego a hacer, ¿eh? Ahora no, pero cuando estaba en la universidad, ponerme 3, porque no había móviles, ¿eh? De esos cuadraditos, 3 móviles. A lo largo del pasillo para tener que levantarme a apagarlos, ¿eh? Me levantaba, los apagaba y me metía en la cama. Vale, entonces, ahora ya porque tú lo que estás hablando es plano motor. ¿Cómo puedo yo hacerlo? ¿Qué estrategia motora puedo hacer? Que es ponerme un móvil o ponerme otro para hacerme levantar de la cama. Pero no me quita el miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que me puedo levantar y no. Yo lo que quiero no es conseguir apagar el móvil. Ojo. Aquí lo que quiero es conseguir parar la mente por la noche. ¿Entendéis? Mañana ya será otro día. Entonces, ¿cómo puedo parar esto? Si tengo que... En el momento que yo empiece, madre mía, que mañana no me voy a levantar, madre mía, ¿qué puedo hacer? Y madre mía, y esto y lo otro, y madre mía, como ponga el despertador... Vale, lo que estáis diciendo va también por aquí. Entonces, si yo durante 1 minuto y medio le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y dejando, porque yo empiezo de forma consciente un pensamiento, madre mía, como ponga mañana el móvil y lo apague y no me pueda levantar y siga durmiendo, me muero si no llego a la hora. Eso es un pensamiento. ¿Qué va a hacer mi mente? Como os he dicho antes, recurrir a más. No te vas a levantar y te va a pasar esto, y vas a llegar tarde y te van a despedir, y Vale, esto sigo dándole caña a este pensamiento. Y esto lo mantengo durante 1 minuto y medio. Esa noche no voy a dormir. Porque ya va a estar los pensamientos recurrentes dándome vueltas. Al minuto y medio. Al minuto y medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creéis? Parar la mente. No sé, parar la mente y... ¿Y cómo la paro? Con la respiración. Esa es una técnica, con la respiración. Si ya llevas tiempo haciéndolo. Porque si es al principio que no hay entrenamiento, no te obedece. Es más fuerte el pensamiento que la técnica. Yo la técnica, cuando ya llevas mucho tiempo haciéndolo, con una sola respiración, muchas veces se para. Porque sabe que vas a seguir y lo vas a cortar. Esto es un pulso. Entonces, eso sí, y ella lo que hace, fíjate, va a parar el pensamiento, pero lo va a parar, ¿cómo? Utilizando la base fisiológica. Calmo esto, se calma el pensamiento. ¿Habéis visto? Eso para calmar esta parte. ¿Qué más podéis utilizar para calmar la base fisiológica? Buscar soluciones a tu problema. Exactamente, pero ahí fíjate, ¿dónde lo pondríais? ¿Aquí o aquí? En el pensamiento. Esto, el razonar, el buscar soluciones al problema, estaría aquí. ¿Para qué? Para no entrar en este bucle. Si no encuentro soluciones, es decir, tengo que hacer otra cosa, porque si no, entraré en bucle buscando soluciones. ¿Vale? ¿Qué más podéis hacer? Escribir los pensamientos. ¡Ay, qué técnica más buena! Vale, estupendo. Mira, esa técnica es... Los neurólogos dicen que todas las metacogniciones, la loca de la casa que va por libre, llega un momento que se adueña de ti, pero se adueña totalmente de ti. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar esto? Bueno, pues los neurólogos han descubierto que cuando tú escribes, no funciona igual en el ordenador por escrito, con el tecleo, tiene que ser escrito. Cogéis una libreta, una hoja, donde estéis. Yo, escucha, más de una vez en las cafeterías me veréis escribiendo las servilletas y luego rompiéndolo todo y chupándolo porque nadie lea mis cosas. Claro, entonces eso lo hago mucho, ¿eh? Yo donde estoy, viene una idea aquí, yo soy muy de recurrente, entonces no puedo dejarlo, yo donde estoy lo saco. Y cuando tú lo escribes, sale el problema. No el problema, pero sí la emoción del problema. ¿Entendéis? El problema a lo mejor está... Exactamente, pero el dolor de la gestión de las emociones sí que sale y te quedas tranquila. Y además el tipo de letra cambia también cuando estás escribiendo según tu estado de ánimo. Hay veces se va más bonita y otras veces se ve como más cuchillo. Cuando la letra está más cuchillo, más pico, ahí hay más agresividad. Sí, más médico. Más médico. Entonces, más médico, más agresividad. Hay o más dolor en tus emociones. Entonces, el escribir, ¿dónde lo metíais? En este cuadro picasiano, ¿dónde lo metéis?
en el actúo, en la base motora. ¿Habéis visto? Estáis dando los ejemplos de cómo regular los pensamientos recurrentes, ¿eh? Aquí. Entonces, el control de respiraciones, meditaciones, ¿qué más podéis utilizar para cortar esto? Porque esto hay que cortarlo. Esto hay que cortarlo. ¿Eh? Deporte. Me voy a la base motora. Si yo hago deporte, se pone en funcionamiento mi corazón, el aparato respiratorio, me va regulando también los niveles y aparte, si yo estoy corriendo o haciendo deporte, tengo que estar pendiente de la respiración. Si respiro, no puedo pensar. Si estoy pendiente de la respiración, no puedo pensar. Hacer 2 respiraciones aquí en el grupo, centrándoos solo en cómo entra el aire por la nariz. Intentar notar el fresquito en las aletas de la nariz, intentar notarlo. Intentar notar cómo se infla la barriga y cuando lo echéis por la boca, sacarlo poniendo el dedo delante y que salga frío. A la vez, el estómago entra. Solo 2. Haced solo 2. Vale. Los que lo habéis hecho, que creo que casi todos o todos, ¿qué habéis pensado? Nada. No habéis podido. Si estáis en una cosa, no se puede estar en otra. Estás concentrada aquí. Lo que pasa es que hay veces que la mente también es muy puñetera. Y entonces cuando empiezas a hacer respiraciones, empieza a picarte una pierna, empieza a picarte el cuello. La respiración ya te cuesta y ya empiezan a meterse los pensamientos por en medio. Entonces, tienes que ser firme y seguir con tus hábitos de respiración, porque esto es un pulso. Si nosotros dejamos que se metan los pensamientos, vamos a ver, al revés, lo voy a hacer al revés. Si nosotros no dejamos que se metan los pensamientos en nuestra cabeza, entonces muere, al final esa ansiedad muere y se va a buscar otro lugar, porque sabe que no puede. Entonces, si la ansiedad vive con nosotros, como si fuera mi mono a medio y yo, va con nosotros a todos lados, claro, yo no le voy a hacer caso y voy a hacer todo lo posible para ignorarla. ¿Para qué? Para que se vaya a otro lugar. Si le presto atención, la voy a tener siempre conmigo. Entonces lo que tengo que es ir sacándola para que cada vez se vaya más lejos. No se consigue ni la primera ni la segunda. Hay días cuando empiezas a hacer ya detener el pensamiento, las técnicas de detener el pensamiento. La base fisiológica es más fácil poder controlar, bueno, más fácil, cuidado, que coger también hábitos de deporte, técnicas de relajación y todo eso hay que obligarse. ¿Y cuántas veces nos apuntamos al gimnasio? ¿Cuántas veces he oído yo? Me paga el año entero para ir. Escucha, yo tengo amigos que han pagado los años enteros muchas veces y no han llegado a ir ni una sola vez. Eso, claro, hay que obligarse, no solamente la intención de ir. Ya, y no vas, me pasa a mí, claro, también. Entonces, esto es relativamente fácil cuando ya creamos un hábito. Y para que se haga un hábito necesitamos obligaciones. Si yo digo, por eso las metas, para conseguir las cosas no hay que ponerse, de repente me apunto al gimnasio y voy todos los días. Yo cuando digo, todos los días, pero si llevas 5 años sin hacer gimnasia, te vas a lesionar viva. 2 días a la semana y empieza con las técnicas de mantenimiento poquito a poco, con la máquina, ya levanto 50 kilos, pero si llevas un mes, claro, a los 3 o 4 meses empiezan a ver las lesiones y aparte que no es efectivo, no es adecuado, no se hace bien el deporte. Entonces, esto lo podemos controlar. La base del actúo también. Hay que también, es un poquito también controlarlo, hay que crear un hábito, unas obligaciones. Si yo tengo que... Es que esto, en el momento que controles la base fisiológica y los pensamientos, la base motora te sale sola. Te sale sola. Entonces, los pensamientos hay que pararlos. Hay que pararlos. Si, por ejemplo, imaginaros que yo ahora voy para Torrevieja y empieza a llover fuerte y se me disparan los pensamientos. Madre mía, me voy a patinar, va a venir un camión, no me ve, me va a chafar, me va a llevar por delante esto, no sé qué. ¿Cómo voy a llegar yo a Torrevieja con el coche? Muerta, agotada y de los nervios y de mal humor y de todo. Entonces, ¿qué me aconsejáis que haga de aquí a Torrevieja? Ponerme música y... efectivamente, porque yo no solo, a lo mejor mi pensamiento recurrente es tan fuerte
es tan fuerte que pongo la música y entre frase y frase se meten los recurrentes, se van metiendo. Entonces, yo hago más fuerza, que es cantarlo. Por ejemplo, ¿cuánto os ha pasado de estar viendo una película? A mí me pasó el otro día. Y estoy viendo, pero que tuve 1 hora y pico con la película, ¿eh? Y de repente hace tic, 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 las letras del final. Digo, ¿pero dónde he estado yo? Si estoy aquí, mirándola. ¿Dónde estaba? En mis pensamientos recurrentes. Entonces, ¿os ha pasado eso de leer una página de un libro y decir que he leído? No enterarnos, efectivamente, porque están los pensamientos recurrentes. Entonces, no somos ¿eh? No te he contado, estás aquí, estás leyendo, mirando, pero no lees. Estás mirando, pero no lees. Entonces, ¿qué creéis que puedo hacer? Por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro o viendo una película, vamos a ver los dos casos, y quiero que estos pensamientos recurrentes desaparezcan, porque yo tengo gente que me dice, joder, es que me pongo la película y estoy atenta, y estoy, dice, pero no es posible, venga los pensamientos atacando. ¿Qué puedo hacer? Subirle volumen. Eso es una buena técnica, pero imagínate que no puedo subirle porque tengo vecinos. Me puedo poner los auriculares también, pero... Y luego vuelves, efectivamente. Paras la película, te vas, porque lo que haces es un chequeo. También es como el momento que me levanto, ya el sistema linfático empieza también a activarse, con lo cual el cerebro ya está en otra cosa. Lo puedo distraer, como dice vuestra compi, lo puedo distraer, irme o volver. ¿Veis? Eso es una buena técnica. Pero yo, por ejemplo, el otro día estaba en la cama y entonces no me apetecía levantarme. Entonces, ¿qué hago si quiero ver la película y dejar estos pensamientos? Luego, escucha, todos los ejemplos son muy válidos. Lo que pasa es que ya aprovecho para meter otro más difícil. ¿Qué puedo hacer cuando está la peli? Tú imagínate que la de la 2, de ese día, pero yo llevo pensamientos recurrentes, pues la 2 últimamente están poniendo unas películas que ole, ¿eh? Pan Negre, por ejemplo, que pusieron el otro día. Pan Negro, la pusieron en la 2. Esa es preciosa también. Y esa, a mí me pilló ahí con los pensamientos recurrentes. Digo, coño, la he visto ya 4 o 5 veces, pero a mí me gusta verlas. Bien. ¿Qué creéis que puedo hacer ahí? Para no perder el hilo de las películas, porque están los pensamientos recurrentes. Yo repito el guión mentalmente. Lo que están diciendo los actores lo repito, porque así me obligo, mi mente, la tengo que entrenar como si estuviera en un gimnasio. La obligo a que esté pendiente de la narrativa y del discurso de la película. Y si me obligo película tras película, al final llega un momento que tengo un hábito y ya los pensamientos recurrentes cuando veo la película incluso los separan solos y ya puedo ver la película con tranquilidad. La lectura, y de lo mismo, me pongo a leer en voz alta. Si estoy en la oficina, voz alta mental, para no dejar los ruidos. Otra técnica, por ejemplo, para parar los pensamientos. Por ejemplo, yo tenía una chica en la consulta y me decía, yo canto en casa, por ejemplo, de cantar. Si estoy cantando, no se pueden meter. Y si veis que se meten los pensamientos, que todavía tengo tristeza, más elevo la voz. O sea, hay que pararlo de alguna manera. Esta, por ejemplo, dice, como tengo que enseñarle a mis hijos las tablas de multiplicar, me paso todo el día repitiéndolas, porque la del 7 y del 8 no la llevo bien. Y entonces ella estaba en la cocina fregando y estaba 7 por 1, 7, 7 por 2, 2. Tampoco permite, claro, que entre el pensamiento recurrente. Cantar, o sea, todo lo que sea la mente ocupada. Eso para cortarlo, ¿eh? Para cortarlo, no hay que no hay que meterle de más si estamos tranquilos. Entonces, para cortarlo. Lo que mejor funciona realmente es el mindfulness. No sé si conocéis no me cabe ya. ¿Qué conocéis vosotros de esta técnica o qué os suena? Concentrarse en lo que estás haciendo. Ahí está, muy bien. ¿Vosotros lo conocéis como lo ha definido también vuestra compañera? ¿Sabéis qué se refiere a eso? Vale, porque nosotros siempre hemos conocido la técnica o yo creía que la técnica de mindfulness son técnicas de relajación. No son técnicas de relajación, son técnicas de concentración, por decirlo de alguna manera, y concentrarte en ti misma, en tu presente y donde estás. Entonces, yo, por ejemplo, voy por la calle y entonces tengo que ir de forma consciente, incluso con todos mis sentidos. Yo, por ejemplo, voy andando en mi sentido de la vista, hay una palmera verde, tiene el tronco no sé qué, ¿ves? Mientras yo voy describiendo mi paisaje, hay una ventana abierta, mira el coche, qué rápido que va el coche, ¿veis? Pero yo estoy hablando conmigo, tengo un control de mis pensamientos.
¿Veis? Eso es de forma consciente. Eso es una técnica, bueno, de forma consciente los pensamientos. Voy más allá. No solamente están mis pensamientos, la base fisiológica. Entonces también tengo que ser consciente de mi base fisiológica. Yo ahora, por ejemplo, estoy consciente de mi base fisiológica y por no parar el curso, porque necesito hacer hace ya 15 minutos un clines. ¿Por qué? Porque estoy notando todo el rato, pues yo tengo alergia a la humedad y es la hora que está surgiendo la humedad. Y al lado de la huerta estoy notando todo el tiempo mi agulla en la nariz, ¿ves? O sea, ese sentir, otra gente me dice, ¿y lo sientes? Digo, sí, yo tengo mi mindfulness, o sea, que lo siento en mi cuerpo. Y el mindfulness es estar plena. Por ejemplo, voy al aseo, me siento en el váter, me bajo los pantalones, tengo que notar cómo pasan los pantalones por la pierna, la textura del vaquero al bajarlo, cuando me siento, la taza fría, ¿sabéis todo? Incluso llegar a notar cómo sale el chorrillo. O sea, todo eso es un mindfulness. Como dicen los japoneses, el arte de la paciencia. ¿Sabéis lo que puede tardar una japonesa en preparar una taza de té? ¿Un té? ¿Cuánto? Nosotros 2 minutos, ¿no? En el microondas. ¡Ping-pong! ¿Cuánto puede tardar una japo? 1 hora, media hora, 4 horas. 4 horas. Porque el acto del café, del té, no solamente es hacer el té, sino realmente es una técnica de mindfulness también, y de meditación, y de respiración, y de contención. Y realmente es el arte de la paciencia. Entonces, mientras ella hace sus rituales con el pañuelo, tiene que aprender a estar tranquila, doblándolo. O sea, todo eso es para controlarse el cuerpo. Eso es muy complicado. Yo intento a veces en casa y termino peleándome conmigo misma. Claro. Entonces, eso de, es que yo soy activa, mentira, eso es una forma que tenemos nosotros de describirnos para justificar que somos unas histéricas. Entonces, hay que controlar, acordaos, pensamiento, la base cognitiva, con técnicas de distracción, más pleno, más mindfulness, más estar alerta. Y estar alerta sobre todo porque cuando estamos en casa, cuanto más en silencio y más tranquilo estamos, cuidadín, que aquí estamos absorbidos totalmente. Entonces, más pleno. Hombre, bueno, cosa que estamos ya cansados a última hora en el sofá y normal. Pero cuidado porque cuando dices, yo me quedo en mi casa y estoy más tranquila, sola y relajada, mentira. Está la cabeza que no para. Claro. Entonces, esto hay que controlarlo. Y luego estar atento a los mensajes que os lanza el cuerpo. Los pinchazos, los dolores. Yo en las conferencias estas de internet, TED, se llama TED, ahora. Sí, esta página da unas conferencias chulísimas. Pues ahí, no sé si vi ahí a un japonés, a un japo, el tío es médico y sigue haciendo los estudios. Y entonces trabaja sobre todo con mamás que se quieren quedar embarazadas y no pueden. Y entonces él analiza los puntos que hay justito alrededor del ombligo, de la madre. Porque en una milésima puede estar contenida una emoción. Y esa emoción no dejarla parir. Y entonces, fíjate, y eso es la base, eso es lo que estabas hablando antes del trauma. Entonces, cuidado porque esa información de traumas que tenemos pegados en nuestros cuerpos nos va a hacer que siempre tengamos esto altivo. Por ejemplo, ¿nos pasa muchas veces cuando habéis ido? A mí me encanta el olor a algas en la playa, cuanto más podridas, más me encantan. Es como, una persona a mí me dijo el olor del periquín. Que le encantaba, porque le recordaba a su niñez, y le encantaba, sí, a otros le levantaba dolor de cabeza, pero le encantaba lo del olor de... Para los que, bueno, todos conocéis periquín, ay, que no quiero tampoco hacer publicidad, no me importa, abono natural, y entonces cuando lo echas en el campo huele fatal todo el pueblo, ¿no? Y entonces hay gente que decía que le recordaba y le daba alegría. Entonces eso, a mí por ejemplo hay un desodorante, no, es que tengo el bote verde, ¿ves? Lo tengo memorizado, no me acuerdo de la marca. Cuando lo usa, me recuerda cuando íbamos de pequeñas al pueblo de mi padre, ahí a Cuenca. Posiblemente porque mi madre llevaría ese año desodorante de esa marca. Y lo tengo grabado. Entonces me destapa, por decirlo de alguna manera, el recuerdo positivo. Pero en este caso, recuerdo positivo. Vale, con lo mismo me puede levantar un recuerdo negativo, ¿eh?
Y si me levanta un recuerdo negativo, que un recuerdo negativo es un trauma, como tú has apuntado, si me levanta un recuerdo negativo, mi base fisiológica se va a alterar y voy a estar también de los nervios. Y muchas veces no sabemos por qué. Por ejemplo, el trauma vosotros siempre lo definimos como algo muy gordo, ¿no? Un accidente de tráfico, qué cochina estoy aquí, sumando los mocos, postraumático de guerra, de unas violaciones, algo muy gordo, ¿no? Bueno, los traumas pueden ser cosas muy sencillas, como por ejemplo que un día pasaras por la calle y eras muy joven y te echaron un piropo por la calle y no estabas preparada para asimilar ese piropo. Pues cositas esas aquí se van guardando en nuestro cuerpecito, ¿eh? Y se van guardando en nuestro cuerpecito a veces como si fueran posis pegados en nuestro cuerpo. Y entonces, por ejemplo, si yo he tenido un accidente en el coche, entonces, imaginaos que a dar vueltas, mi coche es azul y el asiento en rojo, me estoy poniendo así para que no suceda, y el asiento en rojo me estoy inventando otro coche. Imaginaros que yo estoy aquí y hace 10 años que yo tuve un accidente de tráfico. Di volteretas y estoy bien, y ya todo ha pasado. Y he ido al psicólogo y me ha aliviado, pero ya ha pasado todo, ¿vale? Y yo estoy aquí y de repente estoy viendo a un chico que lleva una camiseta roja, yo todavía no soy consciente, ¿eh? Y también estoy viendo a Estela que lleva una camiseta roja. Y de repente hago así y empiezo a darme aquí una crisis de ansiedad que no puedo controlar y que no puedo... A lo mejor la puedo controlar y vosotros no me lo notáis y a lo mejor no la puedo controlar y me desmayo y me caigo. ¿Qué creéis que ha pasado? He revivido el trauma, me lo ha despertado entero. Me lo ha despertado entero. Entonces, los traumas son difíciles, muy difíciles de curar, de tratar. De tratar no es muy fácil, pero de curar por sí solo es muy difícil. Por eso muchas veces también vamos cargados de traumas, como digo yo, de posis por todos los lados, y tenemos estos pensamientos también recurrentes, pero yo creo que es de darle vueltas a aquello que no hemos solucionado. Entonces siempre están ahí, esos traumas. Y los traumas hay que limpiarlos como podamos. Hoy en día los traumas, antes son muy difíciles y sobre todo cuando los traumas son muy gordos, casi no se pueden curar. Ahora sí que hay una técnica nueva, que yo he hecho el curso, me ha costado un pastonazo, y el curso son las técnicas de EMDR. Y entonces, ¿la conoces? Sí, sí. Bueno, pues esta técnica lleva también una semihipnosis. Entonces, esta técnica surge porque nosotros, por ejemplo, tú imagínate que esto es un trauma, imagínate que es un POSI ahora mismo, y el POSI es un trauma, y yo lo tengo pegado. Entonces, con esta nueva técnica, lo que hace es como una especie de borrado del pegamento del POSI. Entonces, si no tengo pegamento, al final se cae el trauma y desaparece. Entonces, antes, hace muchos años, había una psicóloga en Francia, la tía que revivía, pero claro, eso lo podía hacer gente que tuviera pasta, el mismo escenario que ocurrió cuando se reprodujo el trauma. Claro, coche, comprar, grúa, bueno, se gastaban un dineral para revivir la misma situación. Y ahora es mucho más fácil, porque hace unos 10, 15 años hay una señora, ella creo que es economista y entonces había tenido una movida y el caso es que no estaba bien físicamente y en su fase de recuperación ella se daba largos paseos por el bosque. Cuando está dándose uno de los paseos por el bosque, pues un día va cargada de pensamientos recurrentes ahí al máximo, y estaba mal. Y entonces se sienta a descansar y a ver cómo están los pajaritos en el bosque. Y entonces ella está en los pájaros y claro, el pájaro va del lado al lado, como si fuera una partida de tenis. Y entonces todo el tiempo mirando los pájaros. Y entonces cuando regresa a su casa se da cuenta por el camino y dice, qué bien que he estado. Dice, qué relajada que he estado. Pues se me ha quitado el pensamiento, o sea, el trauma que llevaba y había eliminado el trauma. Y entonces decide volver al día siguiente al mismo sitio a ver qué cosas habían por allí que habían hecho que se eliminaran el trauma. Y entonces yo creo que no sé cómo llegó esta mujer a esa conclusión. En el mismo sitio, como habían pájaros, entonces se quedó y se dio cuenta que podían ser los pájaros, pero el pájaro por el movimiento de los ojos. Por el movimiento de los ojos. Claro, eso yo lo llevo también, me estoy saliendo un pelín, pero bueno, esto es importante soltarlo, por el movimiento de los ojos. Entonces, es una técnica donde te hace un borrado
llevando a cabo un movimiento con los ojos. Y yo esto lo llevo a nuestro plano por la noche, cuando dormimos. Cuando dormimos tenemos 3 o 4 fases, ¿no?, de sueño, cada 45 o 90 minutos, ¿son 45 o 90 minutos? No lo recuerdo. 90 minutos creo que son. Entonces hay un cambio de fases de sueño, que ahí por eso muchas veces nos despertamos en esas fases y ya no dormimos, es insomnio. Se producen siempre en ese cambio. En ese mismo momento que se produce un cambio de fase, nuestros ojos se llaman los movimientos REM, que es cuando soñamos realmente, y hay una intensidad de una actividad cerebral, pero escucha, bestial. Y entonces los ojos están sin parar, dando movimiento, dando vueltas, pero sin parar, es algo bestial. Y entonces, ahí la función del ojo lo que está haciendo es restaurando nuestros traumas del día, nuestros problemas que no estamos gestionando, por decirlo, es el limpiaparabrisas que está borrando los traumas del día. Entonces, eso lo hacen. Claro, hoy en día llevamos una sociedad tan activa y estresante que yo creo que los ojos deberíamos de dormir 24 horas seguidas para poder hacer una limpieza diaria, y creo que son residuos que se van acumulando y que no terminan de limpiarse, pero esto es una suposición mía, que no terminan de limpiarse bien durante el sueño. Entonces todos esos vestigios se van acumulando en nuestra mochila y vamos llevando cada día más pensamientos recurrentes. Entonces, la técnica es muy chula. ¿Te han hecho alguna vez? ¿No? Yo la hago, ¿eh? Yo la hago y enseño también la técnica de respiración a través de estos movimientos, exactamente, que lo puedes hacer tanto aquí en los hombros como también en las piernas. Y lo que pretende, exactamente, lo que pretende, si yo me golpeo aquí, en mi ojo, mi oreja o mi oído, perdón, izquierdo, capta el sonido, la vibración, pero lo programa o lo gestiona el lado derecho, el hemisferio derecho. Y cuando golpeo aquí, lo gestiona, lo programa o lo dirige el hemisferio izquierdo. Y viene a ser como una especie de equilibrador, de sincronía de los hemisferios. Haciendo esto con respiraciones, bueno, pero es un poco más complicado, se van reequilibrando los hemisferios para que no haya y se eliminan los traumas, que también son pues un pensamiento muy recurrente y que existe siempre, que siempre estará detrás. Entonces, con limpiezas también, con estas técnicas, se pueden limpiar también los traumas. Vale, pues yo os doy las gracias por haber venido y espero que os haya ayudado y que os haya servido. Muchas veces, si no sabemos lo que nos pasa y no sabemos cómo funciona el cerebro, no podemos buscar soluciones porque no sabemos cómo arreglarlo. Entonces, es necesario, yo siempre digo que es necesario explicar a la gente qué es lo que nos pasa y cómo funciona para poder cada uno luego utilizar sus propias estrategias y poder funcionar mejor. ¿Vale? Muy bien, también. Qué graciosa, muchas gracias. Vale. Muy bien.